Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a resolver una propuesta de examen para segundo bachillerato de todo el curso. Va a ser como el modelo EBAU de 2021, con otros ejercicios. Son ejercicios que he sacado de años anteriores de la EBAU y lo propongo este año, en 2021, como si fuese la EBAU, es decir, como estamos en la modalidad de Matemáticas 2, es decir, de ciencias, van a ser dos opciones con 4 ejercicios cada opción, de los cuales entonces, como tenemos 8 ejercicios, vamos a tener que elegir 4. Yo os voy a enseñar los enunciados, os invito a que le deis al pause, los leáis bien cada uno de ellos y a continuación elijáis 4 y los hagáis. Después de hacerlos, ya podéis ver el vídeo. En este vídeo yo voy a resolver los 8 ejercicios, pero en este examen solamente habría que haber respondido 4 de ellos. Os muestro el examen. Aquí tenéis un enunciado. Aquí tenéis el otro. Una opción, otra opción. Os la enseño un poquito más de cerca. Le dais al pause para leer los ejercicios. Y elegís el que más os convenza. Ahora yo voy a pasar a resolverlo. Lo suyo es que hubieseis leído todos los ejercicios, es decir, los 8, y hubieseis elegido los 4 que más se adaptan a vuestras capacidades o vuestros conocimientos. Hay que leerlos con detenimiento y prestarles atención, porque muchas veces un enunciado un poco más largo puede parecer que es muy complicado, pero en realidad no lo es. Ahora vamos a pasar a resolverlo. Fijaos en el ejercicio número 1 de la opción A. Dadle al pause, leed el enunciado y vamos a resolverlo. Fijaos que aquí lo que tenemos es una función a trozos. Y lo primero que nos piden es estudiar la continuidad y la derivabilidad de la función. Realmente que nos pidan estudiar la continuidad y la derivabilidad, o la derivabilidad en realidad, también tenemos que estudiar la continuidad, porque primero debe ser continua para poder ser derivable. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede primero en el punto x sub 0 con la continuidad. Para ver si es continua vamos a estudiar el límite por la izquierda y por la derecha. El límite por la izquierda vamos a fijarnos en la izquierda de la función. Por lo tanto, lo vamos viendo y al sustituir vemos que nos da 0. Si sustituimos por la derecha, es decir, en esta otra función, nos queda logaritmo neperiano de 1, es decir, 0 entre 1 también da 0. Por lo tanto, sería continua, puesto que en f de 0, si sustituimos aquí, el valor de la función aquí, porque aquí es donde toma el valor 0, porque aquí es donde está x mayor o igual a 0, también es 0. Podemos determinar que es continua. Vamos a ver si es derivable. Para ver si es derivable, primero derivamos cada uno de los trozos. Las derivadas, muy sencillas. Aquí tenemos la derivada de un producto. Lo hago por aquí, súper rápido. La derivada de este producto sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es lo mismo, y la derivada del exponente. Fijaos que podemos sacar un e elevado a 2x de factor común y dentro nos queda, como aquí hemos quitado todo, un 1 más 2x. Por lo tanto nos queda esto que tenemos aquí. A continuación hacemos la derivada de esto, que es un cociente. La derivada de un cociente. Entonces, derivada del de arriba, que sería 1 partido de x más 1, por el de abajo sin derivar, fijaos que bien, porque nos va a quedar 1, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, que es 1. Todo ello dividido entre x más 1 al cuadrado. Fijaos que todo esto, x más 1 entre x más 1, perdón que aquí no he puesto paréntesis, nos queda 1 menos logaritmo neperiano de x más 1, es decir, esto que tenemos aquí entre esto. Perfecto, ya lo tenemos. Vale, y ahora para estudiar la derivabilidad vemos cuál es el valor de la derivada por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda, al sustituir, nos queda que esto vale 1, porque sustituimos con 0 y nos queda 1 por e elevado a 0, 1, por lo tanto 1. Y por la derecha, pues miramos aquí. Y si sustituimos con 1 nos queda logaritmo neperiano de 1, que es 0, porque tenemos que sustituir con 0, perdón. Entonces 0 más 1 es 1, entonces nos queda arriba en el numerador un 1 y abajo un 1, por lo tanto también 1. Por lo tanto, f es derivable en x igual a 0 porque las derivadas laterales son la misma. Vamos ahora al apartado B. Nos pide calcular el límite
cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. Esto es muy sencillo. Vamos a ver qué pasa cuando tiende a menos infinito en este de aquí y cuando tiende a más infinito en este de aquí, que es donde nos interesa. En el de arriba es bastante sencillo. Lo voy a hacer por aquí aparte y luego os enseñaré otro método. Pero si nosotros tenemos el límite, cuando x tiende a menos infinito, de x por e elevado a 2x, fijaos lo que pasa. Realmente aquí me queda un infinito por infinito. Pero fijaos que aquí me queda menos infinito si sustituyéramos, supongamos, en un supuesto, menos infinito, y luego nos quedaría multiplicado, voy a ponerlo mejor aquí, este menos infinito nos quedaría multiplicado por e elevado a 2 por menos infinito. Por lo tanto, esto es lo mismo que si tuviésemos e elevado a 2 por infinito en el denominador, para quitar el signo. Fijaos, entonces esto sería lo mismo, porque es una potencia negativa, que si lo ponemos aquí así. Por lo tanto, tenemos un infinito arriba, con signo negativo, y un infinito abajo, con signo positivo. Nos tenemos que fijar, tenemos infinito entre infinito. Por lo tanto, nos tenemos que fijar en cuál es el grado, cuál es la función que crece más rápido. Y la función de estas dos que crece más rápido es el denominador. Por lo tanto, como es el denominador el que crece más rápido, sería un infinito más pequeñito entre uno mucho más grande, por lo tanto nos queda 0. Este límite sería igual a 0. Todo esto también os lo muestro aquí en este de aquí, sería este apartado de aquí, que lo podemos hacer con un cambio de variable más, esto es con un rigor matemático más adecuado, más apropiado, para cambiar el menos infinito por un infinito. Entonces cambiamos los signos de nuestra variable y queda exactamente lo mismo que nos había quedado. En lugar de visualizarlo mentalmente, nos queda directamente con la variable. Vamos ahora a ver qué pasa con el segundo trozo, ¿de acuerdo? Con este trozo de aquí. Vamos a ver qué pasa. El límite cuando esto tiende a infinito. El límite cuando x tiende a más infinito de logaritmo neperiano de x más 1 entre x más 1. Pues aquí lo mismo. Vamos a tener que ver cuál crece más grande, cuál crece más rápido. Si una función logarítmica o una función polinómica, ¿de acuerdo? Porque fijaos que sí, o también lo podemos hacer, por supuesto, con L'Hopital. Fijaos que nos queda infinito entre infinito. Si aplicamos L'Hopital, ya sabéis que, como es infinito entre infinito, pues aplicamos L'Hopital y hacemos la derivada de lo de arriba entre la derivada de lo de abajo. Derivada de lo de arriba es 1 partido de x más 1. Y de lo de abajo es 1. Por lo tanto, esto nos queda 1 partido de x más 1, que el límite de esto cuando x tiende a infinito es 1 entre infinito, es decir, 0. Así que ya tenemos los límites de nuestra función. Vamos ahora con el apartado C. El apartado C nos pide calcular la integral de la función entre menos 1 y 0. Fijaos que es como es entre menos 1 y 0, ¿en qué lado nos vamos a fijar? Efectivamente, en este de aquí. Vamos a ello, vamos a hacerlo aquí. Nos vamos a fijar en la de arriba. Como tenemos esta de aquí, automáticamente vamos a pensar en integración por partes, efectivamente. Y aquí nos fijamos en la palabra Alpes. A ver, ¿cuál es? Ya sabéis que para derivada de v, la diferencial de v, vamos a elegir aquella que sea más fácilmente integrable y que al mismo tiempo me facilite el trabajo. En este caso es mucho mejor que elijamos que e elevado a 2x y diferencial de x es diferencial de v. Por lo tanto, llamamos a x y a diferencial de v e elevado a 2x diferencial de x. Hacemos la derivada de u, que nos queda diferencial de x, y hacemos la integral de diferencial de u de e elevado a 2x, que ya sabéis que la integral de e elevado a 2x es e elevado a 2x por un medio porque tenemos que ajustar, tenemos que realizar el ajuste. Recordad, integrar, Si tenemos e elevado a 2x diferencial de x, lo que buscamos es tener un ajuste y la derivada, ¿vale? Aquí nos faltaría el 2 para tener la derivada y la función, por lo tanto tenemos que ajustar con un medio. Ya lo tenemos, por lo tanto, lo único que nos queda es sustituir en la integración por partes.
Ya sabéis que es Susanita un día vio un valiente soldado vestido de uniforme. Así que aquí multiplicamos u por v menos, por supuesto, la integral de v diferencial de u. Por lo tanto, el 1/2 lo podemos sacar fuera. Nos queda integral de e elevado a 2x, que la acabamos de hacer, diferencial de x. Esta es la misma que ya acabamos de hacer, ya sabéis, simplemente nos faltaba el 1/2. La realizamos y lo tenemos. Así que vamos, ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir mediante la regla de Barrow para hallar el valor de la integral. Bueno, lo hemos puesto aquí un poquito más bonito, ya sabéis, haciendo cuentas, mínimo común múltiplo, sencillo. Y ahora sustituimos. Sustituimos con el menos 1 y le restamos con el 0, o al revés. Así que hemos sustituido con el 0 y le restamos, sustituimos con el menos 1. Fijaos, con el 0 muy sencillo, donde hay una x ponemos un 0, y con el menos 1 también aquí. Menos 2, menos 1, menos 3, nos queda e elevado a menos 2 partido por 4. ¿Qué va a pasar aquí? Fijaos, aquí lo que va a pasar es que esta e elevado a menos 2 la podemos poner en el denominador como e elevado a 2. Hacemos mínimo como múltiplo. Esto es 2 por 0, 0, menos 1 por e elevado a 0, que es 1, menos 1. ¿Vale? Como si tuviésemos un menos aquí. Para hacer mínimo como múltiplo, multiplicamos por e elevado a 2. Y ya aquí, fijaos lo que nos queda. Nos queda con el mismo denominador, 4e elevado a 2, menos menos más 3, menos e elevado a 2. Esto lo hacemos con nuestra calculadora y nos queda esta cifra de aquí. Ya sabéis, sustituimos con este y le restamos el valor de la integral en este. Y hasta aquí tenemos el ejercicio número 1 de la opción A. Vamos con el ejercicio número 2 de la opción A. Es un ejercicio de geometría. Ya sabéis, dadle al pause, leed el enunciado y vamos a resolverlo. Fijaos lo que nos dicen. Nos dan dos rectas y nos piden que estudiemos la posición relativa. Bueno, para estudiar la posición relativa, lo que necesitamos es un vector que una un punto de R y un punto de R2, o de R1 y de R2, el vector director de R1 y el vector director de R2. Por lo tanto, lo primero que tenemos que sacar son los vectores directores. ¿Y eso cómo se saca? Pues si tenemos, nos lo dan con las implícitas. Así que lo primero que vamos a tener que hacer, o mi propuesta, es que halléis las paramétricas. Yo lo voy a hacer esto por aquí en chiquitito para que lo tengamos a mano. R1, las paramétricas sería tan sencillo como darle a una de estas el valor parámetro. Entonces yo voy a escoger que, por ejemplo, z es un parámetro, ¿vale? Entonces me va a quedar un sistema que va a ser 6x menos y es igual a 1 más lambda y 2x menos y es igual a 1 menos lambda. Las voy a restar o voy a multiplicar a la de abajo por menos para sumarlas y que se me vaya la y. Me va a quedar 4x es igual a 2 lambda. Por lo tanto, x es igual a lambda medios. Ya tengo cuánto vale la x y la y, pues sustituyo. 6x o 6 por lambda medios me queda 3 lambda. Fijaos, aquí me queda 3 lambda porque es 6 por lambda medios, pues 6 entre 2, 3 lambda. ¿Qué pasa? Restando al otro lado, por lo tanto me queda que la y, o la menos y, es igual a 1 menos 2 lambda. El menos, por lo tanto me queda menos 1 más 2 lambda. Ya tengo las paramétricas. Ya tengo las paramétricas. La y, la x y la z. ¿Vale? Ya sabéis, hay que hacer un sistemita y lo tenemos. Entonces ahora pues le voy a dar a lambda el valor 2 para que este no me quede con fracción. Así que me quedaría 2 entre 2, la x1 para el vector director, perdón, para un punto, para hallar un punto, o podemos dar el valor 0, sí, efectivamente, mejor 0. Un punto de R sería, el valor lambda sería 0 entre 2, 0. Menos 1 más 0, menos 1. Y 0, pues 0. Este sería un punto. Y ahora, el valor del vector, pues sería 1 medio, 2, 1. Pero como 1 medio, 2, 1 es con fracciones y queda un poco peor, lo multiplicamos por 2 para que no nos quede con fracciones, ¿vale? Lo hemos multiplicado por 2 y nos queda 1, 4, 2. Ya tenemos el vector director. Vamos a hacer esto mismo
Y estas paramétricas me la voy a quedar por aquí en chiquitito, por si acaso las necesito en algún momento. La voy a dejar por aquí cerca de R1, por si acaso la necesito. Vamos a hacer R2. Voy a repetir el mismo proceso para que lo veáis. R2, primero elijo, en este caso voy a elegir que sea... Voy a elegir la X, porque como tienen el mismo numerito, pues así va a ser mucho más sencillo, ¿vale? Así que voy a hacerlo, entonces me va a quedar menos 5i, menos 2z, perdón, es igual a 3 por 1 menos lambda. Fijaos que pasa restando y he sacado el 3 de factor común, ¿vale? Y en la otra me queda i más 4z es igual a 3, 1 menos lambda. Vale, y ahora lo que voy a hacer va a ser multiplicar por 2 la de arriba. Entonces me va a quedar aquí 10, aquí 4, para poder eliminar. Estoy haciendo reducción. Y aquí 6. Ahora sumo. Y fijaos lo que pasa. Me queda menos 9i. Se me van las zetas y me queda 9, 1 menos lambda. El 9 efectivamente lo voy a poder eliminar. Me queda menos i y el menos lo paso al otro lado. Entonces me cambia los dos signos. Me queda que i es igual a menos 1 más lambda. Ahora, para hallar el valor de z, simplemente voy a sustituir aquí. Como tengo menos 1 más lambda aquí, el menos 1 pasa sumando, por lo tanto me queda 4, porque tenemos aquí un 3. 4, y el lambda pasa restando. Como tengo menos 3 lambda, me queda 4 menos 4 lambda. Y ya lo tenemos. Entonces, que la 4z es igual a 4 por 1 menos lambda, porque el 4 también lo podemos sacar el factor común. Y me queda, por lo tanto, que z es igual a 1 menos lambda. Ya la tengo. Z es igual a 1 menos lambda e i es igual a menos 1 más lambda. Y la x, lambda. Por lo tanto, el vector pues va a ser 1, 1, menos 1. Aquí lo tenemos, a ver. O menos 1, 1, 1. Es lo mismo, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Aquí nos había quedado por trabajar con lo mismo. Nos había quedado 1, 1, menos 1. Multiplico por menos 1 para seguir con los datos que ya tengo del problema anteriormente. ¿Vale? Y luego tenemos un punto que sería dándole 0, por ejemplo. Nos queda el punto 0 menos 1, 1. En este caso tenemos el punto 1, 0, 0, que sería dándole el valor a lambda 1. 1 menos 1 más 1, 0, y 1 menos 1, 0. 1, 0, 0, ¿vale? Claro, cuantas más coordenadas eliminemos, mejor. Así que si elegimos el valor 1, se me eliminan dos coordenadas, se me anulan y es mucho mejor. Ya tenemos vector director y punto de cada recta. Perfecto, esta era la parte más difícil, porque una vez tenemos estos datos, ya todo lo demás va muy fluido. Vale, bien, pues con estos datos ya simplemente aplicar para estudiar la posición relativa. Bueno, hacemos el vector del punto de la recta 1 al punto de la recta 2, que eso es muy sencillo. 1 menos 0, 1, 0 menos menos 1, 1 y 0 menos 0, 0. Este es nuestro vector. Pues con este vector y este vector estudiamos el determinante. Como el determinante es distinto de 0, el rango de esta matriz es 3. Por lo tanto, R1 y R2 se cruzan. Las dos rectas se cruzan. Puesto que no son coplanarias, porque si no aquí nos hubiese dado un 0, no son coplanarias, es decir, no se cortan, y tampoco son, por lo tanto, se cruzan. Esa es la opción, se cruzan, porque no pertenecen al mismo plano, por lo tanto no van a ser ni paralelas, que pertenecerían al mismo plano, ni que se cortan, ni nada. Entonces, se cruzan. Vamos con el apartado B. Dice calcular la distancia entre las dos rectas. Como se cruzan, hay que calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan. Y para eso podéis hacerlo de varias maneras. Yo os propongo que, ya que os sabéis esta formulita y ya que hemos hecho este determinante, es mejor utilizar esta fórmula en la que tenemos que incluir el determinante utilizando los dos puntos de las rectas y los dos vectores directores, es decir, el vector entre los puntos de las rectas y los dos vectores directores, y luego el producto vectorial
entre dos vectores. Esto ya lo tenemos calculado, que es 3, y esto pues lo calculamos, el módulo del producto vectorial. Y fijaos que es muy sencillo porque lo colocamos aquí y vamos haciendo, ya sabéis, tachamos, tachamos y nos queda 4 por 1, 4, menos 2, es decir, 6. Luego, este por este. 1 menos 2, 3. Pero le cambiamos el signo y le ponemos un menos 1. Nosotros nos va quedando 6 menos 3. Y este, hacemos así, 1 por menos 1, más 4 nos queda 3. De aquí, efectivamente, le podemos sacar un 3 de factor común, más fácil, y ya luego sacamos el 3 de factor común, y ahora hacemos el módulo de esto. El módulo de esto ya sabéis que es esta al cuadrado, más esta al cuadrado, más esta al cuadrado. Es decir, 4 más 1 y más 1, raíz de 6. Y sería 3 por raíz de 6, el valor del módulo del producto vectorial del vector director de R1 y el vector director de R2. Lo colocamos y racionalizando nos queda que es raíz de 6 partido por 6 unidades. Vale, el apartado C ya veis que es aplicar dos fórmulas pero que son la misma, realmente, en esencia. Nos piden hallar la ecuación del plano que contiene a R1 y a este punto. Esta es muy sencilla porque para un plano, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos vectores y un punto. Un punto, ya lo tenemos. Un vector, pues el vector director de R. ¿Y el otro vector? Pues el que me une un punto de R1 con el punto que me dan. Así que eso hacemos. El punto de R1 con el punto, calculamos el vector, ya sabéis, muy fácil, coordenadas de P menos coordenadas de PR1, vector director de R1 y el punto R1. Hemos elegido el punto R1 en lugar del punto P porque tiene más ceros. Podemos escoger cualquiera de los dos, ¿vale? Lo importante es utilizar P aquí. Ya está. Lo colocamos, ya sabéis que lo podéis colocar tanto en filas como en columnas, lo que os resulte más sencillo, y calculamos el determinante. Este determinante no me detengo a calcularlo, es muy sencillo, lo podéis hacer con sarrus, con adjuntos, lo que prefiráis. En este caso, pues fijaos, si lo hiciésemos por sarrus, vamos haciendo en un sentido, a continuación en el contrario, restando y desarrollando, nos queda que esta es la ecuación del plano que contiene a nuestra R1 y al punto P. Vamos ahora con el problema número 3. El problema número 3 era de resolver un sistema de ecuaciones. Entonces ya sabéis, dadle al pause y leed el enunciado. Este problema era muy sencillo porque como nos daban una tabla, la tabla nos sirve mucho para hacernos una idea de ya lo que nos están pidiendo. Fijaos lo que nos piden. Para empezar, sabemos que el lingote tiene que ser de 25 gramos. Es decir, que de las aleaciones, la cantidad de A más la cantidad de B más la cantidad de C no puede superar, es decir, tiene que ser de 25 gramos. Aquí tenemos nuestra primera ecuación. Después nos dicen, con una proporción del 72% de oro y una proporción del 16% de plata, tomando X gramos de A, Y gramos de B y Z gramos de C, nos piden determinar las cantidades X y Z. Perfecto, porque lo que yo ya sé es que voy a coger el 72% de aquí y el 16% de aquí. Es decir, el 72% de mis 25 van a ser de oro y el 16% de mis 25 van a ser de plata. Por lo tanto, la cantidad de A, que va a ser totalmente de oro, más el 75% de B, que es lo de oro, más el 60% de Z, nos da el 0,72 por 25, que son los gramos de mi lingote. Y lo mismo va a pasar con la plata. De plata en A no tenemos nada, en B tenemos el 0,15, el 15%, C 0,22 y por último esto va a ser igual al 16% de nuestro lingote. Esto tenemos que ir haciendo modificaciones de manera que podamos resolver el sistema. Muy sencillo. Lo primero que hacemos es quitar los decimales, que parece que siempre nos asustan un poquito a la hora de trabajar con ellos. Y luego pues lo podemos resolver, por ejemplo, mediante el método de Gauss. Yo os voy a poner aquí el sistema, vamos a hacer algunas modificaciones para que vayáis viendo cómo lo vamos sacando. Aquí ya tenemos un 0, luego esto es maravilloso. Vamos a utilizar esta fila para conseguir aquí también un 0. ¿Qué hacemos? Pues la fila 2, vamos a convertirla en la fila 2 menos 100 veces la fila 1.
y esto, la fila 1 no cambia en absoluto. La fila 2 se vuelve aquí un 0, 75 menos 1, menos 100, perdón, nos queda menos 25, 60 menos 100 nos queda también menos 40 y 1800 menos 2500 nos queda menos 700. A continuación escribimos la otra fila en la que no hemos realizado ninguna modificación y ahora tenemos que conseguir el mínimo común múltiplo entre 25 y 15, que como 25 es 5 al cuadrado y 15 es 3 por 5, pues va a ser 3 por 25 el mínimo común múltiplo, es decir, 75. Por lo tanto, a la fila 3, para conseguir eliminar este 15, lo que vamos a hacer va a ser sumarle, vamos a multiplicar a la fila 3 por 5, porque es el mínimo común múltiplo, más porque tenemos signo diferente, 3 veces la fila 2, ¿vale? Porque es el mínimo común múltiplo, ¿vale? Entonces me falta multiplicar por 3 a 25 y por 5 a 15. La primera fila no la cambiamos, la segunda tampoco, y la tercera pues se nos van eliminando. Ahora haríamos 5 por 22 menos 40 por 3, esto nos queda menos 10, y 5 por 400 menos 700 por 3 nos queda menos 100. Y fijaos qué fácil, porque entonces ahora ya z sería menos 10z es igual a menos 100, el menos 10 pasa dividiendo, nos queda que es igual a 10. Y el resto de datos ya se sacan sustituyendo fácilmente, ¿vale? De una a otra. Simplemente ya sustituimos aquí, hallamos y, sustituimos aquí y hallamos x, ¿vale? Ese paso me lo ahorro, que seguro que lo sabéis hacer perfectamente ya. ¿Vale? Y ahora vamos con el problema número 4. Os lo muestro, es el de probabilidad de la opción A. Y os lo muestro, aquí lo tenéis, fijaos los datos que nos dan. Fijaos, aquí tenemos nuestros datos y vamos a resolverlo. Nos piden que comprobemos si A y B son independientes. Para que dos sucesos sean independientes, el producto de sus probabilidades, su producto, tiene que ser igual a su intersección. Por lo tanto, vamos a ver, primero vamos a calcular su producto. El producto nos da 2/9. Bien. Ahora tenemos que calcular la intersección, porque tenemos la unión. Para calcular la intersección utilizamos el principio de inclusión-exclusión. Y entonces de aquí sacamos la intersección. Sabéis que el principio de inclusión-exclusión es la unión, es igual a uno más el otro menos la intersección. Despejando, llegamos aquí. Sacamos el valor de la intersección que nos da 5/18. Como no son iguales, los sucesos no son independientes, serán dependientes. Vamos al apartado B. El apartado B nos pide calcular la probabilidad de que suceda el suceso contrario al suceso A si sucede B. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto, por supuesto, aplicamos la fórmula. Ya sabemos que, fijaos, esto lo voy a hacer con un dibujito, porque esto os podéis saber las fórmulas, que yo también os las puedo mostrar en algunos de mis resúmenes, que tenéis a disposición en mi página web, y os lo podéis aprender, pero quizá os resulte un poquito complicado. Aquí. Fijaos, esta fórmula, esta fórmula no es, y yo creo que esa fórmula concretamente a lo mejor no la tengo disponible para vosotros. Aquí la tenemos. Es 1 menos la probabilidad de que suceda el suceso contrario a un suceso, es 1 menos la probabilidad de que suceda ese suceso. Pero en este caso yo creo que merece más la pena pensar un poquito. Fijémonos en que tenemos dos sucesos. Tenemos un suceso A y un suceso B con una intersección. Nos están pidiendo la probabilidad de que suceda. Lo que necesitamos es la probabilidad de la intersección del contrario de A con B para poder sustituir en la fórmula. Si esto es A y esto es B, el contrario de A, simplemente dibujando, y esto lo podéis hacer perfectamente, lo voy a hacer yo con un rotulador, sería todo esto de aquí. Todo, ¿no? 1 menos A sería todo esto. 1 menos la probabilidad de A. Vale, este sería el contrario de A. Y ahora intersección con B. Tiene que intersecar con B. Pues fijaos, si interseca con B este poquito,
como ves, este trozo de aquí es todo esto. A mí me interesa el trocito donde están los dos, la intersección. Que fijaos quién es esto de aquí. Esto, es decir, B menos la intersección de A y B. Simplemente con pensar un momento, no hace falta memorizarse 1000 fórmulas. Con pensar un momento lo tenemos. Así que lo que necesito, la probabilidad de el contrario de A, intersección con B, es la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A con B. Sin necesidad de aprendernos ninguna fórmula. Así que con esto de aquí, como tenemos todos los datos, sustituimos, porque esta fórmula nos la sabemos, es la probabilidad condicionada, y ya lo tenemos. Tenemos el resultado. Ya hemos resuelto los 4 ejercicios de la opción A. Vamos ahora a resolver a los ejercicios de la opción B. Opción B, el primer ejercicio es de nuevo de álgebra. Fijaos lo que nos piden. Nos dan, ya sabéis, dadle al pause, leed el enunciado y vamos a resolverlo. Lo primero que nos dan, nos dan 2 matrices, bueno, la identidad ya la sabemos quién es, y nos piden calcular esta ecuación matricial, ¿vale? Esto va a ser muy sencillo, porque A menos I, pues realizamos la resta y lo colocamos, ¿de acuerdo? Aquí al restar nos queda 2 menos 1, nos queda 1, bueno, de aquí hemos sacado el 2 de factor común, para que no nos moleste, el 2 lo sacamos de factor común aquí, y nos queda A menos I por A más, o I más A menos I por I más A, todo ello multiplicado por 2 que hemos sacado de aquí, ¿vale? Entonces, 2 menos 1, 1, bueno, restar matrices, ¿no? 0 menos 1, menos 1, 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 1, y 0 menos 1, menos 1. Estos son nuestros huequecitos. Y luego, en el otro, al sumar, 2 más 1, 3, 1, 1, 1 y 1, ¿vale? La suma de matrices fácil. Y ahora simplemente multiplicamos. Como el multiplicar es fila por columna, fijaos, nos va quedando 1 por 3, 3, más 0 por 0, más 0 por 0. Es decir, nos queda un 3. Aquí nos va a quedar un 3. De momento, llevamos aquí, en esta posición, un 3. Y en todas las demás, fijaos lo que pasa. Yo voy multiplicando, aquí me queda 0, aquí me vuelve a quedar 0, aquí me vuelve a quedar 0, y en todas ya me va a ir quedando 0. Porque siempre hay un 0 en una de las posiciones. Por lo tanto, la suma de todos ceros es 0. Así que la matriz sería esta de aquí. Porque como teníamos un 2 fuera, el 2 multiplica el 3 y nos queda un 6. Ya lo tenemos hecho. Nos piden que determinemos el rango de A menos I, que la tenemos aquí calculada, de A al cuadrado menos I y de A al cubo menos I. Para eso hay que hacer el cuadrado de A y a continuación el cubo. El cuadrado de A es sencillo, porque es 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, por 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y fijaos lo que pasa. De nuevo, este me queda 4, pero en la siguiente se me eliminan todos, en la siguiente se me eliminan todos, en la siguiente se me eliminan y así sucesivamente. Por lo tanto, A al cuadrado menos I, A al cuadrado, perdón, sería 4, un 4 en la posición esta y luego todos ceros. Como eso nos queda 4 y todos ceros, si le restamos I, nos queda esta matriz de aquí, porque le restaríamos... Perdón, no nos queda todos ceros, nos queda todos ceros fuera de la diagonal principal, que era lo que yo me refería. Esto nos queda un 4, aquí nos queda 0, 0. A continuación nos va a quedar, fijaos, esta posición sí que nos queda un 0, 0. Ahora no nos queda un 0, nos queda un 1. En esta posición de nuevo nos queda un 0. En esta posición nos queda de nuevo un 0. En esta también un 0. Y en el último, de nuevo, no nos queda un 0, que es lo que yo quería decir. Que nos queda todos ceros fuera de la diagonal principal. Entonces, esta es A al cuadrado. Si le restamos la identidad, nos queda esta matriz de aquí. ¿Vale? Bien, y por último, también vamos a tener que calcular A al cubo. Es decir, esto otra vez por A. Fácil también, tampoco es muy difícil, porque ya lo tendríamos. Y fijaos lo que nos pasa aquí, de nuevo. Si multiplicamos este por este, nos va a quedar 6 arriba, este por este, todo 0, este por este, de nuevo, todo 0, este por este, 0, de nuevo 0,
este por este nos queda un 1, este por este 0, este por este un 1 y este por este de nuevo un 0. Así que esta sería la matriz A al cubo. Ya tenemos A al cubo. A al cubo le restamos la identidad y tendríamos esta matriz de aquí. Una vez tenemos las matrices ya calculadas, vamos a estudiar su rango. Lo he hecho para ver cómo iban saliendo las cosas. El rango, muy sencillo. Fijaos que aquí, simplemente con coger, o sea, ya sabemos que esta matriz tiene estas dos filas, son linealmente dependientes, por lo tanto, como mucho va a ser rango 2, pero con coger un determinante, por ejemplo este, que sea distinto de 0, entonces de orden 2, entonces ya sabemos que no va a ser menos que 2, va a ser 2. Así que ya tenemos el rango de A. En esta vemos claramente que el rango es 1, porque solamente tenemos una fila o una columna distinta de ceros. Y en este de aquí, pues tenemos que hacer el determinante. De nuevo vemos que esta y esta son linealmente dependientes, por lo tanto va a ser como mucho 2, pero cogemos este determinante, por ejemplo, este de aquí, con estos 4 elementos, vemos que es distinto de 0 y sabemos que el rango es 2 y no 1. Ya tenemos los rangos estudiados. Por último, nos pedían calcular la matriz inversa de A a la sexta en caso de que exista. Para que exista la matriz inversa, tiene que ser su determinante distinto de 0. Ya teníamos calculadas nuestra matriz A al cuadrado y A al cubo, aunque yo creo que antes aquí he puesto 6 sin querer, pero ahí tenéis un 8, o sea, lo había pensado yo bien, pero bueno, ahí tenemos un 8, entonces tenemos A al cuadrado y A al cubo. Entonces bien podemos fijarnos en que fijaos el patrón que van siguiendo. Claro, si volviésemos a multiplicar A1, si recordáis, A elevado a 1, es decir, la matriz A era 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Claro, ¿qué pasa? Fijaos que esta realmente es como esta, pero esto es elevado a 1 y esto es elevado a 3 y esto es elevado a 2. Por lo tanto, fijaos que si n es par, es decir, A está elevado a 2, aquí lo vamos a tener elevado, vamos a tener 2 elevado a lo mismo que la matriz, porque 4 es 2 elevado a 2, y las posiciones de los unos van a ser estas. Y si n es impar, cambian las posiciones de los unos, pero 2 elevado a n va a seguir siendo 2 elevado a n, porque 8 es 2 elevado a 3 y 2 es 2 elevado a 1. Por lo tanto, tenemos que a elevado a n es esto. Entonces, ¿quién va a ser a elevado a 6? Aunque también lo podéis calcular si queréis. De esto, si no os dais cuenta, pues hacéis hasta a elevado a 6. Pues nos vamos a dar cuenta de que es esto, de que es 2 elevado a 6, es decir, 64, y como es par, vamos a tener esta posición de aquí. Este determinante, como es una matriz diagonal, claramente es distinto de 0. De hecho, su determinante vale 64. Así que para calcular la inversa, ya sabéis que tenemos que hacer los adjuntos. Primero la adjunta y luego la adjunta la transponemos y la dividimos entre su determinante. Por lo tanto, para los adjuntos es bastante sencillo, porque va a ser el adjunto de 64 es 1, el adjunto de 0 es 0, porque lo multiplicamos. Perdón, el adjunto de 0 es 0 en este sentido, no es que lo multipliquemos. Aquí también es 0, en este también es 0, en este de aquí es 64, sin cambiar el signo, en este es 0, como veis nos van dando todos muchos ceros, así que es relativamente sencillo, este de nuevo también 0, y por último el del último 1, que tampoco le cambiamos el signo porque es posición 3, 1, es decir, elevado a 4, nos queda 64. Así que al dividir entre 64, 1 entre 64 sí que nos queda 1 partido por 64, pero 64 entre 64 es 1 y 64 entre 64 es 1. Y hasta aquí ya tendríamos resuelto nuestro primer ejercicio de la opción B. Vamos con el problema número 2. Ya sabéis, le dais al pause y vamos a leerlo. Lo leéis detenidamente. Es un problema de análisis, del bloque de análisis. Y bueno, nos dan una función y lo que nos están pidiendo es que obtengamos la recta tangente a esa curva que nos dan en el punto de abscisa x igual a 0. A ver, chicas y chicos, esto es muy importante que nos acordemos de que para la recta tangente, la pendiente de la recta tangente es la derivada. Es decir, lo primero que vamos a tener que hacer es calcular la derivada. Así que la derivada de esta función
es la derivada de un cociente. Hacemos la derivada del de arriba, fijaos, esto yo lo voy a hacer aparte para que lo veáis bien. La derivada del de arriba, es decir, lo mismo multiplicado por la derivada del exponente, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, que sería 2x. Fijaos que arriba, y todo ello dividido entre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Fijaos que arriba vamos a poder sacar e elevado a menos x de factor común, y nos va a quedar menos x al cuadrado, menos 1, menos 2x. Como lo tenemos todo multiplicado por x, también podemos sacar, por menos 1, lo podemos sacar también de factor común, y aquí lo tenemos, nuestro numerador. Todo ello entre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Muy bien, esto ya lo tenemos, ya tenemos la derivada. Entonces, para hacer, si tenemos, imaginémonos que nosotros tenemos esta curva. Entonces, la tangente va a ser a lo mejor aquí, en este punto. Este es el punto de abscisa x igual a 0. X igual a 0, este es 0. Por lo tanto, tenemos que sustituir tanto la derivada como la función por 0 para ver cuál es la coordenada y de la curva en este punto y para ver cuál es el valor de la pendiente en ese punto. Entonces vamos a sustituir f de 0, vamos a calcular el valor de la función en 0, e elevado a 0 es 1, entre 1 pues nos queda 1. Ese es el valor de la función. Aquí la función, este punto por el que pasa la curva es 0, 1. Y ahora la pendiente también la sustituimos por 0. Aquí sustituimos por 0. Esto es muy importante conocer el concepto de derivada como tangente, como pendiente de una recta tangente. Sustituimos con 0 y fijaos que aquí nos va a quedar 1, esto nos queda 1 de nuevo, y nos queda arriba menos 1 entre 1, por lo tanto nos queda menos 1. Simplemente sustituyendo aquí con 0, muy rapidito. Lo podéis hacer mentalmente o sustituyendo lo que queráis. Nos queda menos 1 y ya aplicamos la ecuación punto pendiente, que es y menos y sub 0, es decir, un punto, que en este caso es el 1, es igual a la pendiente, es decir, a la derivada, por x menos x sub 0, la ecuación punto pendiente. Y menos y sub 0, como y sub 0 es 1, menos 1. Igual a la derivada menos 1, es decir, menos x, menos, como x sub 0 es 0, pues menos x. Este menos 1 que tenemos aquí va a pasar sumando y nos queda que esta es la ecuación de la recta tangente. Este apartado era muy sencillito. Vamos con el apartado número B, que nos piden que estudiemos la existencia de asíntotas de la función y que en su caso las determinemos. Para las asíntotas ya sabemos que tenemos distintos tipos de asíntotas. Las verticales no hay porque f de x no se anula, es decir, es continua. Fijaos que es continua porque aquí el denominador nunca va a valer 0, y nunca va a valer 0 porque como la x está elevada al cuadrado, siempre se va a sumar al 1. Por lo tanto, el dominio es todos los números reales. Así, en verticales no hay. Para las horizontales, miramos a ver qué pasa cuando la x tiende a infinito. Cuando la x tiende a infinito, ya menos infinito. Cuando la x tiende a infinito, fijaos, como este sería elevado a menos infinito, pasa al denominador. Y nos queda 1 partido por infinito, porque como está elevado a menos infinito, ya sabéis que las potencias, si tenemos una potencia con un exponente negativo, pasa al denominador y nos queda algo dividido, 1 dividido entre un infinito, por lo tanto nos queda 0. Así que y igual a 0 es una de las asíntotas. Vamos con la otra asíntota, cuando tiende a menos infinito. A menos infinito aquí nos queda menos por menos más, por lo tanto ya nos queda infinito entre infinito, y como este infinito crece más rápido que el polinomio, nos queda que es infinito. Por lo tanto, hacia el menos infinito no hay asíntota horizontal. Pero sí lo tenemos hacia el más infinito. Como tenemos asíntota horizontal, no vamos a calcular las asíntotas oblicuas porque tenemos asíntota horizontal. Vamos con el último apartado, el C, que lo que nos piden es que hallemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y sus extremos relativos en el caso de que existan, máximos y mínimos. A ver, los intervalos de crecimiento es muy sencillo, porque como ya tenemos hecha la derivada, que la hemos hecho para la recta tangente, esto es automático. Abajo siempre va a ser positivo. Por lo tanto, lo que nos interesa es el signo del numerador. Esto siempre va a ser positivo, luego tampoco me importa. Entonces, en lo que me centro es en esto de aquí. ¿Cuál es el signo de esto de aquí? Fijaos que esto, la derivada, vamos a ver cuándo se anula.
si aquí esto lo tenemos que factorizar, entonces hacemos x al cuadrado, bueno, esto hacéis una ecuación de segundo grado y la solución va a ser menos 1. Aquí esto os va a dar una raíz doble que es menos 1, ¿vale? Si lo hacéis con la formulita os da menos 1. Así que la primera derivada se anula en x igual a menos 1. O sea, ahí tenemos un posible máximo o mínimo. Vamos a ver cuándo es negativo y cuándo es positivo. Pues hacemos así, ponemos el menos 1 y probamos. En el 0, ¿qué pasa? En el 0 nos queda negativo. Por lo tanto, decrece. Y en el 2, en el 0 no, en el 0 decrece. El 0 está por aquí. Vale, en el 0 decrece. Y en el... Si probamos con el menos 2, también nos da negativo y como vemos la función decrece todo el rato, por lo tanto no tiene extremos relativos. Y ya aquí habríamos terminado el problema número 2 de la opción B. Vamos al problema número 3 de la opción B. En este caso es el problema de geometría. Este problema de geometría era bastante sencillo. Yo sé que os ha asustado mucho la geometría en muchas ocasiones, pero en esta ocasión, si lo hubieseis leído bien, seguramente os hubieseis decantado por hacer este problema, que era muy sencillo. Bueno, fijaos que nos dan 2 puntos y nos piden hallar la distancia de otro punto Q que nos dan a la recta que pasa por los puntos P1 y P2. Primero tenemos que calcular la recta R. Tenemos 2 puntos, pues ya sabemos, hacemos un vector y un punto y ponemos nuestras ecuaciones paramétricas. Fácil, muy fácil hasta aquí. Ahora, para calcular la distancia entre un punto y una recta tenemos una fórmula. Esta fórmula lo que nos da es el producto vectorial, el módulo del producto vectorial entre un punto de la recta y el punto que nos dan y el vector director, es decir, el vector formado por un punto de la recta y el punto que nos dan y el vector director de la recta, todo ello dividido entre el módulo del vector director de la recta. De modo que, simplemente sabiéndose esta fórmula, que de geometría sí que hay que saberse algunas fórmulas, pero todas van en la misma línea. Ya teníamos resuelto este ejercicio. Vamos a ver esto aquí. Bueno, primero hacemos el vector entre el punto de la recta y el punto Q, muy sencillo, un punto de la recta que hemos elegido y el punto Q. Y luego hacemos el producto vectorial entre el vector director y este vector que hemos hallado. Fácil, ¿no? Como ya sabemos. Escogemos Y, 3 por 1, 3, menos 3 nos da 0. Aquí a este que le vamos a cambiar el signo nos queda 6, que nos queda menos 6. Y a este nos queda menos 6, que nos queda menos 6. Podemos sacar el menos 6 de factor común y nos queda 0, 1, 1. Es decir, que el módulo sería, bueno, como nos quedamos con el valor absoluto, nos queda 6 con el signo positivo, raíz de 2, porque sería 6, ya una vez le hemos puesto en valor absoluto, 0, 1, 1, y el módulo de este vector ya sabéis que es 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, raíz de 2. Este es el valor de esta de aquí y el valor del módulo del vector director ya sabéis que es 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, raíz también, nos queda 4 más 1, raíz de 6. Raíz de 6. Y esto, si lo ponemos todo junto, nos queda, fijaos, nos va a quedar 6 por raíz de 2 partido por 6, es decir, 6 partido por raíz de 3. Si racionalizamos, es decir, multiplicamos por raíz de 3 tanto arriba como abajo, nos queda arriba 3, abajo 3, porque raíz de 3 al cuadrado es 3, y arriba 6 raíz de 3. 6 entre 3, 2, y este sería el resultado final del apartado A. Vamos con el apartado B. Aquí nos piden que hallemos el punto de corte de la recta R con un plano perpendicular a R que pasa por el punto Q. Muy fácil, porque tenemos una recta, la recta, nos piden un plano perpendicular a R, es decir, un plano que tenga de vector normal el vector director de la recta, porque eso es que sea perpendicular, y que además pase por el punto Q. El plano contiene al punto Q, ¿vale? El punto Q está en el plano, así que muy sencillo, porque para definir este plano, ¿qué vamos a usar? Pues el vector normal, vamos a sustituir con las coordenadas de Q, porque el plano ya sabéis que tiene estas ecuaciones, z más d igual a 0, conocemos A, conocemos B y C del vector director de R, que va a ser el normal de nuestro plano, pero no conocemos D. Con esto sustituimos con las coordenadas de Q porque sabemos que tiene que estar en el plano y sustituyendo con Q, fijaos,
hallamos el valor de D, que en este caso lo hemos llamado lambda, y hallamos la ecuación del plano. Ahora lo que nos piden es el punto de corte. Pues para el punto de corte lo que hacemos es meter aquí los valores de x, y z de las paramétricas de nuestra recta R. Lo hacemos aquí. Fijaos, aquí lo tenemos hecho. Ponemos los valores de las paramétricas. Vamos resolviendo. Resolvemos y vemos que lambda tiene que ser igual a menos 1. Así que de nuevo yendo a las paramétricas, simplemente sustituimos con el valor menos 1 y obtenemos que el punto en el que cortan, es decir, Q', que sería este de aquí, Q', este, es el punto de corte de la recta R y este plano perpendicular que hemos hallado. Vamos entonces con el último ejercicio de la opción B. Es decir, que ya habríamos resuelto los 8 ejercicios, pero os recuerdo que de este examen o de esta prueba, de este modelo de BAU, habría que elegir 4. Es decir, nos dan 8, pero elegimos 4 de todos los que he realizado. Bueno, fijaos, ya sabéis, dadle al pause, leedlo y vamos a resolverlo. En este ejercicio, claro, lo primero que nos tenemos que preguntar, siempre que os lo pregunto, siempre os lo digo, en este tipo de ejercicios de probabilidad, es ¿qué experimentos tengo? Lo primero que nos vamos a preguntar va a ser ¿qué experimentos tengo? Entonces esto lo voy a hacer por aquí, en algún rinconcito que tenga por aquí. Y fijaos los experimentos que tenemos. Los experimentos que tenemos son, lo primero, la marca de móvil, y lo segundo, si tiene el software espía o no. Entonces, vamos a poner aquí, marca puede ser A, B o C. Como el 20% es de A, pues tenemos 2 partido de 10, que sería 1/5 de A. Para B, ¿dónde está? Para B no lo tenemos, pero como sí tenemos la marca N, A, N y M, perdón, no A, B y C. A, N y M, sí, mejor. N es 4 partido por 10, es decir, 2/5, y por lo tanto M no nos lo dan, pero lo calculamos nosotros con nuestras artimañas, sumas y restas, y hacemos también 2/5 de M. Muy bien. Una vez tenemos esto, puede tener el software espía o no tenerlo. Esto cada una de ellas. Tenerlo o no tenerlo. Lo estoy haciendo aquí un poco pequeñito, vosotros lo hacéis un poquito más generosillo, pero bueno, yo para enterarnos nos sirve de sobra. Y nos dice que en los de A es el 15%, un 0,15, por lo tanto un 0, también lo podéis hacer efectivamente con decimales. 85 no lo tiene, de hecho aquí yo lo voy a poner con decimales también, lo acabo de pensar mejor, 0,2, 0,4 y 0,4, porque así vamos más rápido que con fracciones. Y luego tenemos 0,1 de la marca N los tiene, fijaos que vamos sacando, y 0,9 no lo tiene, y por último en la marca M 0,12 los tiene, 0,12 y 0,88 no lo tiene, el software espía. Bien, y ahora lo que nos preguntan es que determinemos la probabilidad de que una persona que compra uno de estos móviles tenga instalado el software espía. Claro, nos van a valer todos los casos en los que tenga el software espía. Me da igual si es de la marca A, de la marca N o de la marca M. Me valen todos, es decir, me vale este caso de aquí, en el que paso por aquí, me vale el caso de N y con software espía, y me vale el caso de M y con software espía. Así que esto lo tenemos hecho aquí, después de hacer el arbolito. Así que fijaos lo que vamos multiplicando. Vamos a ir multiplicando 0,2. Aquí hay muchos ceros que no sé dónde salen, los voy a borrar. Tenemos 0,2 por 0,15, porque es 0,2 por 0,15 la probabilidad de que tenga software espía, más 0,4 por 0,1 y más 0,4 por 0,12. Fijaos lo fácil que es. Aquí lo tenemos. Realizamos esta cuenta con nuestra calculadora y es 0,118. Ya tenemos el apartado A. El apartado B nos está diciendo, si el móvil de la persona tiene instalado el software espía, ya sabemos que tiene el software espía instalado, Esto es teorema de Bayes. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que sea de la marca A. Y esto es esta fórmula de aquí, ya lo sabéis. La probabilidad de que tenga instalado el software espía, la probabilidad de que venga de A si tiene instalado el software espía. Entonces esto va a ser la intersección, que esto es lo mismo que si ponemos esto de aquí, vaya por Dios que estoy escribiendo con blanco, esto de aquí es la intersección de A con E, ¿vale? Es decir, 0,15 por 0,2, ¿ok? 0,15 por 0,2, que sería este caminito de aquí,
entre la probabilidad total de que tenga el software espía, que como lo tenemos calculado en el apartado anterior, pues nos facilita mucho las cosas. Hacemos las cuentas con nuestra calculadora y ya tenemos resuelto este problema también. Como veis, efectivamente, es un problema de Bauer, es un problema que recoge todos los conceptos de segundo de bachillerato, pero lo bueno es que entre 8 ejercicios tendríais que elegir 4. En el caso de que tengáis que elegir una opción u otra, es decir, que no podáis mezclar opciones, también es relativamente sencillo porque podéis leer los enunciados y decantaros por aquella opción que os parecía más asequible para vosotras o para vosotros. Y con esto espero que hayáis aprendido, que os preparéis a tope para la BAU, que podréis con ella, y mucho ánimo y mucha suerte. ¡Hasta luego!